Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos una vez a una transmisión más de la Legión, Caminando entre Valientes. Nos da mucho gusto que estén presentes y que sea un tiempo especial para cada uno de los varones. La verdad que nos da mucho gusto que estén conectados. Mucha gente de Perú, de Ciudad del Carmen, de México, de Pachuca, Hidalgo, nos han mandado mensajes. La verdad, gracias por cada uno de esos comentarios que en verdad día a día nos hacen más fuertes y vamos a mejorar. Estamos mejorando cada vez más esto que el Señor está preparando para cada uno de nosotros. Y hoy damos la bienvenida a Lalo. Lalo, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, qué bueno que están con nosotros. Como decía Pajito, pues invita a alguien más ahí a tu casa, dile, oye, vete, vamos a ver la Legión, vamos a caminar entre los valientes. Y pues es un privilegio estar aquí con ustedes y pues compartir la palabra con ustedes. Esperamos que sea de bendición para su vida y pues aquí nos acompaña un invitado muy especial. Hola, buenas tardes, gracias a Dios por este tiempo. Una disculpa porque hace 8 días tuvimos muchos problemas con el internet y pues bueno, ya eso le tocará aquí a nuestro buen amigo Paco, pero gracias de veras, gracias por el tiempo que se dan de compartir con nosotros y que lo que se ha vivido y lo que Dios está haciendo en nuestra vida sea reflejo en lo que puede hacer en muchos de ustedes. Yo sé que Dios está trabajando con todos y cada uno de nosotros y la verdad es agradable, y como dice Paco, leer sus comentarios, leer de repente que están escuchando y que mucho de lo que nosotros hemos vivido resulta que también no somos los únicos, ¿no? Nos damos cuenta de que son muy parecidos las cosas que tanto nos afectan como nos benefician como varones. Así es, y como bien decía Ángel, principalmente una disculpa. La verdad, este tema que nos tocaba dar la semana pasada, pero por causas de fuerza mayor no nos fueron posibles de darla, en esta ocasión las volvemos a retomar y más que nada porque tiene algo especial para cada uno de nosotros, ¿no? Creo yo que como hemos venido manejando el tema, si lo empezaste a escuchar la semana pasada, hablábamos de la herencia. ¿Qué te heredó el Señor para ti? ¿Qué vas a heredar tú a tus hijos? ¿Qué vas a empezar a disfrutar de esa herencia? Porque realmente sabemos que la herencia, ahora sí que, o ni sabíamos que la tenemos, ¿no? Ni sabíamos, pero en verdad hay veces que cuando te enteras que tienes una herencia que te dejó alguien, no la vas a dejar y la vas a tirar, no, sino al contrario, vas a luchar por alcanzarla, vas a luchar. Y en esta ocasión, y como veníamos hablando anteriormente, esto lo hemos aprendido del tema en el libro de Segunda de Samuel 19, 31 y 38, y el tema es de Barzilai, el hombre de hierro. En el Antiguo Testamento el término en el idioma hebreo se traduce al español por integridad, dice. También en plural, que literalmente significa ser o estar completo, estar terminado, estar finalizado. Pero su sentido más allá del significado etimológico, la palabra hebreo presenta la idea que la persona es quien se clasifica como íntegro, es la persona que ha agotado todas sus fuerzas a nivel de exhaustividad para alcanzar lo logrado, el más alto de excelencia, esfuerzo por mostrar sus verdaderas intenciones. Muchas veces aquí el varón Barzilai se desvivió por mostrar lo íntegro que era a través del rey, ¿no? Y realmente aquí nosotros hemos estado estudiando las cinco con que estamos iniciar. Vimos integridad, la primera, ser humilde, que también a él Barzilai fue un hombre muy humilde. Generosidad, un hombre que fue muy generoso,
un hombre que aprendió a pedir perdón, no a perdonar, a pedir perdón, y ahora la herencia que le heredó a sus hijos, ¿no? Y en esto, pues, como comentábamos, lo vimos en 2 de Samuel 19, 31, 38, y dice: Barzilai de Galat había descendido de Rogeín para escoltar al rey y cruzar el Jordán. Él era muy anciano, tenía unos 80 años y era muy rico, el quien fue que proveyó el alimento para el rey durante el tiempo que pasó en Mahanaim. Cruza el río conmigo y quédate a vivir en Jerusalén, le dijo el rey a Barzilai, y ahí me haré cargo de ti. No, le respondió él, soy demasiado viejo para ir con el rey a Jerusalén. Ahora tengo 80 años de edad y ya no puedo disfrutar de nada. La comida y el vino ya no tienen sabor. Tampoco puedo oír las voces de los cantantes. Sería nada más una carga para ti, mi señor. Tan solo el cruzar el río Jordán con el rey es todo el honor que necesito. Después déjame regresar para que muera en mi ciudad, donde están enterrados mi padre y mi madre. Pero aquí está tu siervo, mi hijo Kinam. Permítele que vaya con mi señor el rey y que reciba lo que usted me quiera dar. Muy bien, acordó el rey. Kiraim irá conmigo y lo ayudaré en cualquier forma que tú quieras. Haré por ti cualquier cosa que desees. Pues la verdad es un tema muy bonito, y creo yo que el mejor que nos puede desmenuzar este tema es Lalo. Lalo, pues, ¿qué nos puedes comentar del tema? Bueno, el asunto de este pasaje es que, como nos decías de lo que es integridad, ¿no? Hay dos elementos muy importantes, y es que la integridad se demuestra, no se dice, se demuestra. Entonces, una persona que es íntegra tiene que esforzarse por mostrar sus verdaderas intenciones. Así es. ¿Cómo lo hizo Barzilai? Bueno, la primera es que él dice que fue íntegro, es decir, él fue a ver al rey, le dio comida, según lo que leímos en el pasaje, ¿no? Le dio comida, le proveyó cuidado, le demostró su amor, le demostró su lealtad al rey, le demostró que estaba con él, no con muchos amigos que tenemos, no te preocupes, yo estoy contigo, sí, no, yo te apoyo, yo te cuando quieras. Y cuando lo buscas, Sí. se hacen humo, ¿verdad? No puedo. No puedo, estoy ocupado, no tengo, bueno, muchos pretextos. Eso no es demostrar, ¿no? O sea, en palabras podemos decir muchas cosas, pero la integridad es que se demuestra en los actos. O hay veces que debemos de callar nuestros labios, ¿no? Hay veces que si puedes, hazlo, y si no, pues mejor. Una acción dice más que 1000 palabras, ¿no? Entonces, es lo que hablamos de generosidad, de humildad, de perdón, y ahora vamos a hablar un poco de la herencia. Así es. Es decir, después es muy importantísima la herencia, ¿no? Yo creo que es algo que nosotros como seres humanos debemos entender, y vamos a ver los conceptos que hay en la Biblia acerca de la herencia. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento hay una manera de vamos a decirlo así, de concebirla, de pensar en el pueblo de Israel, y en el Nuevo Testamento hay otra manera de entender la herencia. En el Antiguo Testamento es una manera distinta como nosotros la entendemos, ¿no? Nosotros entendemos la herencia como una posesión personal que nos dan, que nos obsequia, que nos dan sin ningún costo. Pero en el Antiguo Testamento hay un concepto un poco distinto. Era un concepto, vamos a decirlo así, más nacional, más de pueblo, de nación, de grupo, grupal. ¿Por qué? Vamos a ver una promesa que le hizo Dios al padre Abraham. Así es. Dice en Génesis 15, 18 al 21, entonces el Señor hizo un pacto con Abraham aquel día y le dijo, yo he entregado esta tierra a tus descendientes, desde la frontera de Egipto hasta donde el gran río Éufrates, la tierra que ahora ocupan los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los hititas, los ferezeos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Dice que él, ¿cuál era la herencia que Dios le prometió a Abraham?
la tierra de Canaán, la tierra prometida. Y dice que esta tierra, en ese entonces, dice, estaba habitada por aquí. Aquí menciona las tribus, los eneos, los fereceos, los calmoneos, los hititas. Aquí nos suenan varios nombres muy populares. Los hititas eran una nación buenísima para la guerra, ¿eh? A otra más fue. Ahora, otra nación aquí importante eran los refaítas. Los refaítas, recordamos cuando hablamos de los gigantes, de los nefilim, esos eran descendientes de los nefilim, ¿no? De hecho, por ejemplo, este Caleb se enfrenta con ellos cuando conquista el monte Hermón. Entonces nosotros tenemos que ver que esa herencia que tenían que recibir ellos tenía que ser conquistada. Y lo vemos a lo largo de la historia que ellos todo el tiempo han estado en guerra con las naciones alrededor, ¿no? En ese tiempo pelearon con esas naciones, las sacaron, las despojaron, tomaron posesión de su herencia. Por eso hablamos de que la herencia es como pueblo, como nación, así lo entendían. Entonces cuando ellos hablaban de herencia no se referían a un objeto personal, a una pertenencia personal, sino se referían más a la tierra prometida. Otro concepto en el Antiguo Testamento de herencia lo encontramos en que Dios llegó a ser la herencia de los israelitas, ¿no? Voy a leer un salmo, el Salmo 16, versículos 5 al 11, ahí nos habla, nos explica claramente lo que era la herencia para ellos. Dice: Señor, tú solo eres mi herencia, mi copa de bendición, tú proteges todo lo que me pertenece, la tierra que me has dado es agradable. ¡Qué maravillosa herencia! Bendeciré al Señor quien me guía, aún de noche mi corazón me enseña. Sé que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido, porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y yo me alegro, mi cuerpo descansa seguro, porque tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tus santos se pudran en la tumba. Me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. ¿Quién era la herencia de cada persona ahí? Dios. Así lo entendían. Una idea es, toda la tierra prometida es nuestra herencia, pero otra idea es, Dios es nuestra herencia, ¿no? Entonces así lo entendían ellos. Ahora, cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, encontramos que ya la herencia ya no es repartida a todo el pueblo, es entregada al verdadero heredero. Y ese verdadero heredero es Cristo, el verdadero heredero de todo. Hay un pasaje que lo ilustra muy bien, lo encontramos en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 16. Dice así: Cristo es la imagen del Dios invisible. Él ya existía antes de que todas las cosas fueron creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Fíjense lo que está diciendo aquí. Cristo es el verdadero heredero. Nosotros tenemos que entender por qué Él se volvió el verdadero heredero. Aunque es una herencia, Él tuvo que luchar por esa herencia. Hubo un precio por esa herencia. Y esa herencia fue la cruz en el monte Calvario. Ahora, cuando nosotros leemos un pasaje que está en Hebreos 9, 14 y 15, ahí nos muestra cómo nosotros somos participantes de la herencia que ganó Cristo en la cruz. Voy a leer este pasaje. Aunque no seamos del pueblo de Israel, aquí lo explica, voy a leerlo. Dice: imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Por eso Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido, pues Cristo murió para librarlos del castigo por el pecado, por los pecados que habían cometido bajo este primer pacto. Es decir, Cristo murió, recibió la herencia del Padre, por eso dice Filipenses que Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, es decir, lo puso en preeminencia sobre todas las cosas como heredero. Pero ahora Cristo nos llama a nosotros bajo un nuevo pacto. A todos los que creamos en Él nos llama bajo un nuevo pacto para hacernos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Y luego añade Pablo: si es que padecemos juntamente con Él. Es decir, la herencia nos la obsequia como un don, como un regalo. Pero nosotros tenemos que batallar
para mantenernos dentro de la herencia. Bueno, pero sí, es un regalo. Bueno, normalmente entendemos la herencia como un regalo, no nos cuesta, y se dan muchos casos de que dice, bueno, normalmente la herencia, quien hereda malrocha, pero aquí debemos de entender algo, según lo que nos estás diciendo, Lalito. Yo creo que hay que entender algo que a muchos no nos gusta, que es que vamos a entregar cuentas de esa herencia. Entonces, o sea, sí, ya pongo un precio y todo, es algo que tenemos un libre acceso y tenemos la garantía ya de una herencia junta con Cristo, pero vamos a entregar de lo que nos ha dado, de nuestros bienes, de todo, una mayordomía que Él nos ha dado a cada uno de nosotros, ¿no? Así es. Ahora nosotros tenemos que entender esto, ¿no? Tenemos que luchar por una herencia, tanto por la herencia que tenemos como la herencia que les vamos a dejar a nuestros hijos, ¿no? Sí. Básicamente de eso se trata hoy el tema. Tenemos que entender qué es la herencia que le tenemos que dejar. Y yo creo que eso es algo importantísimo, saber qué le tenemos que dar, porque si hablamos de herencia, no, pues sí, ¿cuál es la herencia? No, pues hay que llevarlos por el camino de la palabra, hay que enseñarles a orar, hay que enseñarles a leer, sí, pero realmente tenemos que llegar a la herencia en la práctica. Sí. En la práctica, ¿no? ¿Qué herencia les podemos dar, no? Sí, pues principalmente como decía Ángel, ¿no? Y creo yo que muchas veces tenemos esa que no nos damos cuenta de la capacidad de herencia que nos ha dado el Señor o que nos ha puesto en manos, ¿no? Y como bien decía Ángel, tenemos que dar cuenta de ello, pero también cada uno de nosotros tenemos que aprender, ¿no? Y en esta ocasión, ahora sí que tenemos 7, como decía, ¿no? Elementos para que aprendamos para mostrarle a nuestros hijos la herencia que les vamos a dar. Y una de las herencias que no es más importante ni menos que las otras, creo que es la herencia moral, ¿no? La herencia moral, hay veces que muchos de nosotros por ausencia olvidamos que nuestros hijos tienen que ser reafirmados, tienen que ser direccionados con muchas cosas, ¿no? Y principalmente la palabra de Dios, como aquí en Efesios nos da una explicación en 4:17-20, dice: con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como lo que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos, también la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él, han perdido la vergüenza, viven en los placeres sexuales y practican con todo gusto la clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Ahora sí que aquí vemos que hay veces que como no sabemos cómo direccionar a nuestros hijos, les damos holgura y hay como que se van guiando y al contrario, si nosotros le mostramos a nuestros hijos cómo empezar a practicar lo que decía Bersalaí, ¿no? O sea, y mostrarnos con ellos también esa integridad, ¿no? Que deben de estar leyendo, deben de estar haciéndose sus devocionales, deben de mantener una unidad en casa, que no estemos discutiendo. Muchas veces, hay veces que digo, ¿no? En todos los lugares pasa, ¿no? Y en todas las familias, o a lo mejor nada más es en la mía, que de repente se exalta uno y luego se exalta el otro y empieza uno a gritar, y eso no es correcto, ¿no? Si estamos aprendiendo a ser íntegros, debemos de empezar por nosotros mismos. Así es. Y algo muy importante que debemos notar es lo que dice acá, ¿no? Una herencia moral. Así es. Aquí en este pasaje nos habla, yo puedo ver 6 cosas que está diciendo Pablo. Primero dice que la gente de este mundo, la que no conoce a Dios, como dice aquí, vive confundida. Luego dice Pablo, vive con la mente llena de oscuridad. Así es. Dice que vagan lejos de la vida de Dios, cierran su mente, endurecen su corazón. Así es. Y dice que practican con gusto.
Entonces aquí estás hablando de estas 5 cosas, ahí tenemos que basar lo que les tenemos que enseñar a nuestros hijos, ¿no? Tenemos que abrirles el entendimiento a las confusiones que tienen. ¿Por qué? Ellos van por la calle, de repente ven a 2 chicas tomando la mano. Sí. O ven a 2 varones besándose. Y lo ven normal, pues, y el mundo lo ve normal. Así Entonces es. ellos se confunden y dicen, oye, ¿es ¿por qué correcto? esto? ¿Es correcto? Ahí es Así donde es. nosotros debemos de abrir o quitar la confusión, decir, no, hijo o hija, la palabra de Dios dice esto y esto. Ahora, no se trata solamente de decirles, sino se trata de, ¿cómo decíamos? Demostrar. O sea, recordemos, la integridad tiene que ver con demostrar Así es. con transparencia cuáles son las intenciones de nuestro corazón, ¿no? Entonces, eso hablamos de moralidad, tenemos que enseñarles a vivir como decías, ¿no? A veces decimos en la calle pues somos una familia perfecta, ¿no? Nos vemos bien, todos alegres, pero no sabemos detrás de las 4 paredes, ¿no? Así es. Los gritos, los golpes, las cosas que suceden, y eso no nos habla de que le estamos haciendo una buena herencia moral a nuestros hijos, ¿no? Así es. La herencia moral tiene que ver con la manera en que les enseñamos a vivir su vida en la sociedad. Y la palabra de Dios nos dice claramente cómo debemos vivirla. Aquí lo acabamos de ver, ¿verdad? Sí, así Es algo bien interesante. Nos da principios muy importantes, ¿no? Así es. Bueno, también pues vamos a hablar de una herencia espiritual que va de la mano, yo creo, con lo que nos acabas de decir, ¿no? O sea, realmente si vamos al mundo, o sea, hay muchas cosas que se han, ¿cómo podemos decir? Se han transgredido. Sí. Y Deformado. Mimetizado, es decir, algunos, que se sí. ve normal, Sí, se ve así sí, parejo, sí, sí. ¿no? Como que Sí. no hay nada malo. Pero si estamos hablando de una herencia que vamos que hemos recibido y que vamos a entregar, entonces tenemos que hablar de una herencia espiritual donde también, como decías ahorita, poner fundamentos de en quién creemos, de por qué estamos. De repente a mí me llama mucho la atención lo que me dice mi hijo: oye papá, dice, van a grabar Los Valientes. Sí, dice, dice, bien, dice, ya él compone sus canciones y todo, pero parece algo Pero no la cantes. Casi, ¿no? Pero a mí me, aunque no lo creas, como decías ahorita, cuesta modelar, porque yo lo veo y digo, ya se empieza a dar cuenta, y se da cuenta de que adora a un Dios vivo, o sea, pero muchas veces el modelar como varón te cuesta que decirle, a ver, hijo, yo creo en Dios, vamos a orar por esto, hay que pedirle al Señor por esto. Ustedes saben la situación que pasé, y él se dio cuenta de muchas cosas, y a mí me sorprende cuando yo empiezo a levantar la voz y todo eso, lo primero que es tranquilo papá, tranquilo. Entonces, Dios te está viendo. Entonces, para mí es de verdad, me conmueve, pero a la vez me hace reflexionar mucho lo que decías ahorita, o sea, lo que estoy modelando, porque de repente él sí sabe, o sea, a quién estamos adorando y todo eso, y es muy importante que en tu casa, en nuestra casa, sepan a quién estamos sirviendo, a quién estamos adorando, o sea, los reglamentos que nos da la Biblia, por qué nos los da y de parte de quién vienen, que es parte de una herencia, ¿no? Así es. Sí, pues así es, mira, yo creo que aquí es donde debemos, como decías, ¿no? Debemos saber cómo vamos a moldear la mente de nuestros hijos, ¿no? Su corazón. Porque a veces le decimos, haz esto, y nosotros hacemos lo contrario, ¿no? Le decimos, no pelees con tus hermanos, Sí. con tus hermanas, y con su mamá. Parece que nos ponen en un ring, no nos estamos peleando, nos estamos gritando, y no queremos que ellos lo hagan. A lo mejor cuando son pequeños lo aceptan, pero conforme van creciendo y van tomando más conciencia, dicen, oye, pero ¿por qué? Sí, sí, sí. Y ahí es donde comienza a haber conflicto, lo que se llama la separación generacional, porque decimos, no, es que mi papá hace esto, es que mi mamá hace lo otro, y yo ¿por qué? Y ahí es donde comienza a haber conflictos en la familia, porque no hemos sabido heredar lo correcto, no hemos sabido moralmente guiar a nuestros hijos, y no se trata solamente de sermonearlos, se trata de demostrarle que realmente creemos en un Dios vivo. La herencia espiritual, decíamos, ¿no? A mí a veces mi hija me dice, oye papá, tú me dices que no ves, ¿y tú qué ves en el celular? Me lo dice, yo tengo que ser sincero, me dice, no, Sí, ves esto, o ves lo otro, o a veces ni cuenta nos damos y ahí nos están cuidando. ¿Cierto? Sí, no, O sea, por eso es que hablamos de que debemos de ser, en nuestra casa debemos de esforzarnos por ser mejores padres, heredar algo correcto, porque a lo mejor les podemos dar un doble mensaje, ¿no? Un mensaje para afuera que demuestren algo, y hacia adentro
que sean algo diferente, ¿no? Que no sean lo que Dios quiere que y otra sean. de las cosas, ¿no?, que creo yo que aquí debemos tomar en cuenta que estando lejos de la cobertura de Dios, muchas cosas pueden pasar, pero mientras que nosotros como varones estemos pegados, como lo estuvo Arcilaí, como lo estuvo David, como lo estuvieron varios varones acá, que en verdad estuvieron, aún hubo tentación, pues hubo tentación, pero sí siempre va a haber un temor para, y eso yo creo que es algo bien importante, ¿no? Para todo lo que estamos aprendiendo creo yo que cada uno de nosotros va a decir, sí es bien difícil, sí es complicado, sí esto, sí el otro, pero mientras estemos agarrados de Dios, siempre las cosas... Mientras estemos en comunión, conectados con Dios, vamos a poder salir adelante, ¿no? Ahora, por eso hablamos... Y en su misma palabra nos dice, ¿no? No seas tibio, o sea frío, o sea caliente. Así es tibio, ¿no? Porque te... Sí. Bueno, la otra herencia que tenemos que mostrar, o otro elemento de la herencia, es que debemos enseñarles a servir a Dios y al prójimo. Así es. De eso nos habla Lucas 22, capítulo 22, versículo 26 y 27, y dice así: pero entre ustedes será diferente, el más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo, y el líder debe ser como un sirviente. ¿Quién es más importante, el que se sienta a la mesa o el que le sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto, pero en este caso no, pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Entonces aquí es donde debemos enseñar humildad. Ya hablamos de ese elemento, la humildad, ¿no? O sea, no por el hecho de que a lo mejor tú estés en un lugar prominente, quiere decir que vas a enseñorearte de los demás. Si verdaderamente decimos conocer a Dios, tenemos que aprender a caminar en humildad. Sí, que creo yo que aquí en este punto dijera, todos aprendemos de todos, ¿no? Todos aprendemos de todos, cada uno, ni uno es más, ni uno es menos. Creo yo que ahorita no el que estemos nosotros a través de la pantalla, nosotros sabemos bastante, pues nosotros también estamos aprendiendo junto con ustedes. Cada uno de nosotros llevamos experiencias diferentes, cada uno de nosotros, pero en verdad hemos tenido la oportunidad de platicar con varones y luego platicando me dicen, sí, yo también le dije esto a mi hija, ¿no? Y así, y sí, efectivamente, a lo mejor es otro tipo de mensaje que tenemos y lógicamente, como bien decía, ¿no? Y dice la palabra, ¿no? Hay que servir. De lo que hemos recibido también hay que empezar a darlo, ¿no? Y mostrarlo más que nada, como estamos hablando ahorita, que mostremos, no decirlo y al ratito el día de mañana te ven en la calle y estás echando los tamales, ¿no? Sí, o sea, honestamente, ¿no? Y realmente que diga, y si tú diste un mensaje y te ven y dices, no, mejor me arrepiento, ¿no? Ya ni te hacen caso, pues, ¿no? Sí, ahora creo yo tenemos que seguir. La otra herencia es una herencia de adoración, ¿verdad, Paquito? Así es, esta parte es, creo yo, que también es importante porque la adoración es algo que vamos a hacer por la eternidad ahí en los cielos, cada uno de nosotros y cada uno de los seres humanos que entreguemos la vida a Cristo, vamos a estar en todo tiempo adorando, en todo tiempo adorando. Y aquí en la palabra lo dice, ¿no? Dice la herencia, dice en Juan 4:24, dice, pues Dios es espíritu y es para todos que adorarán, deben hacerlo en espíritu y en verdad. Aquí es en todo tiempo. Hay veces que en los tiempos de adoración hay momentos que entregas todo, ¿no? Y hay veces que cuando te metes a la presencia es algo que tienes que empezar a demostrarlo, ¿no? También, y ensayarlo, porque el día de mañana lo vas a tener que hacer en todo tiempo. Y esto no nada más que tú lo hagas, sino que también lo vean tus hijos, que tú estás postrado delante de Dios, entregándole. Ahora sí que algo que en verdad ya muchos varones no lo hacemos, pues muchos varones
no le adoramos en espíritu y en verdad. Hay un pasaje que me llama mucho la atención a mí, está en el Evangelio según San Mateo, cuando el Señor Jesús les enseña a orar. Hay una partida donde les dice, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Así es. Fíjate, hay algo muy importante ahí que tiene que ver con la adoración. Pero acuérdate, la adoración en espíritu es lo que decimos, ¿no? Como decías, nos metemos a la presencia. Pero en verdad es cuando establecemos o se establece el reino de Dios en nuestra vida y la gente puede ver que realmente es un adorador de Dios, ¿no? O sea, la adoramos en espíritu, pero también tenemos que adorar en verdad, es decir, tenemos que demostrar lo que decíamos yo hace rato, ¿no? O sea, que en el momento, no todo el tiempo vas a estar leyendo tu música o estás alabando y adorando supuestamente y no estás en la presencia, porque realmente no. Pero sí debemos demostrarnos a la gente que yo al menos admiro y hace poco haciendo mi devocional hablaba yo de un varón de excelencia que es el pastor Abraham, que en verdad es un varón que nos ha demostrado tanta humildad y cuando habla y cuando te muestra su afecto, o sea, no tiene él un detalle de que digas, lo hace falsamente, ¿no? O lo hace porque, no, lo hace con una naturalidad. Como decíamos, demuestra las intenciones que hizo. Sí, así es. Él es una, o sea, a mí me ha demostrado, o creo yo que a todos nos ha demostrado que es una persona íntegra, pues, y que demuestra lo que vive en él. Así es. ¿No? Ahora, la otra herencia que vamos a hablar es de una herencia de amor, ¿no, Milito? Así es, pues va de la mano, ¿no? Dice Juan 15:13 que no hay amor más grande que el dar la vida por los amigos. Y en este caso yo creo que se dice que para conseguir amigos es un poco complicado. O sea, decía que hasta los cuentas con las manos, ¿no? Y sí es cierto, o sea, cuates hay un montón, amigos pocos. Pero en este caso, de acuerdo a lo que nos dice el Señor, es vivir en eso, es vivir en amor. Y vuelvo a lo mismo, o sea, posiblemente el primer ministerio o el primer lugar donde tenemos que hacer al amigo más que a nadie, pues es con la esposa, con los hijos, de ahí vienen pues tus seres más cercanos y gente como en su caso ustedes que se les considera amigos y de verdad gracias, ¿no? O sea, por las palabras que de repente dan, eso es demostrar el amor. Dice que ¿cómo poder expresarles esto? Se extraña, o sea, de hecho llega el momento en que llegas a decir a las personas, híjole, extraño a esta persona por lo que me puede dar, por lo que me puede transmitir. Y volvemos al caso de nuestro pastor Abraham, realmente es un hombre tan amoroso que de verdad dan ganas de estar con él y casi como los niñitos, ¿no? O sea, mímeme más. Sí, creo yo que es, ahora sí que los que tenemos la experiencia de haber convivido y oír sus prédicas, simplemente nada más, te transmite un amor que, y creo yo como vuelvo a repetir, nos ha estado metiendo ese código cada uno de nosotros que en verdad estamos dispuestos, ¿no? Estamos dispuestos a recibir de parte de Dios esa herencia, ¿no? A través de Él, ¿no? Y también otra de las cosas va de la mano, de la mano, así es. La herencia de la libertad para dar. Dice 2 de Corintios 9, 6 y 7 que cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra que compartir con otros. Y va, híjole, es que yo el otro día les decía a ellos que es complicado, ¿no? Sí, el ladito de Paco, con nuestro pastor Arturo, el otro día hablábamos y le decíamos, Paz, es que cuando nos pones ya, porque queremos decirles que de verdad le dedicamos tiempo a estar estudiando y le decíamos, oye Paz, ¿no es mejor ya, pues tú con, pues nada más le digo, porque eso pues ya lo aprendemos y ya no podemos alegar ignorancia? Y yo creo que una parte fundamental, Paco, es con la familia. Muchas veces, la verdad, en esto se ha batallado mucho. Yo creo que muchos varones batallamos porque no nos enseñan desde chicos y nos cuesta, o sea, con la esposa.
para empezar es nuestro primer ministerio, vamos a dar cuenta de ellos y nos dice, oye, ya no tengo esto, y oye, pero si te acabo de dar 100 pesos antier y ya te los acabaste, o sea, es algo que yo creo que muchas personas batallamos, y el Señor dice que nunca te va a hacer falta, o sea, que darás y habrá abundancia. Entonces debemos de aprender a dar con libertad, o sea, vuelvo a lo mismo, nuestro primer ministerio siempre va a ser la casa, y que tu esposa sea una persona que siempre tenga la sonrisa, y que si te dice, oye, un par de zapatos, dile, no, o sea, no necesitas otro, y se va a oír raro, pero sabes, cuando tú aprendes a aflojar, por decir algo así, la cartera, y no se diga con el Señor tus diezmos, tus ofrendas, la verdad es que sobreabundantemente se dan las cosas, te rinden más. Si tú quieres, hasta el kilo de azúcar que compraste esa semana y que normalmente te duraba 2 días, te abunda de una forma sobrenatural. Pero es eso, es una herencia de aprender, y como dices, o sea, que la primera testigo sea en nuestra casa, nuestra esposa, y que diga, no, sí, Él es amor y Él tiene la libertad, sí está cambiando, está cambiando. Se ve, pues, y sí hay esa herencia, ¿no?, de Cristo en su vida. Así es. Yo creo que la clave de dar está, como dice aquí, en el corazón. O sea, porque hay mucho, está el ejemplo claro de la viuda, ¿no?, que viene y que da sus monedas, y de los ricos que venían y echaban lo que les sobraba, ¿no? Sí. O sea, ahí el corazón contaba, Sí. no contaba la cantidad. Entonces nosotros tenemos que ver eso, decidir en nuestro corazón. Hoy es tiempo de decidir. Hoy es tiempo de que tú decidas cambiar la manera en que tratas a tu esposa, cambiar la manera en que tratas a tus hijos. En tu corazón debe estar la decisión. A lo mejor dices, sí quiero, pero no puedo, porque a veces hay muchos detalles, hay muchas cosas que están guardadas, a lo mejor palabras, a lo mejor hechos, a lo mejor situaciones, a lo mejor problemas que vienes arrastrando con tu esposa, con tus hijos, y esto nos entrelaza a la siguiente, el siguiente elemento de la herencia, que es el perdón. Tenemos que aprender a dar perdón y a recibir perdón. A veces nos cuesta mucho trabajo recibir perdón. Decimos, no, sí, yo recibo perdón, yo doy perdón, pero no es cierto. O sea, a veces perdonamos y decimos, sí te perdono, pero acuérdate que me la debes, ya te perdoné, pero cuando me busques, cuando me pidas, entonces vas a ver, pero ya te perdoné. No se trata de eso. Igual de la mano, ¿no? Muchas veces solemos decir, bueno, sí te amo, pero siempre y cuando no te metas en estas cosas, o acuérdate lo que me hiciste, y si vuelves a actuar así, ya te dejo de amar, ya te dejo de dar. Ese es el detalle, la herencia del perdón. Ahora, tenemos que hablar aquí forzosamente de un ejemplo muy claro, el del hijo pródigo, ¿no? Este joven que recibe su herencia, recibió algo que no le costó. ¿Qué hizo con ella? Como no le costó, no supo el valor, fue, lo malgastó, lo despilfarró con amigos, con amigas, en borracheras, hizo todo lo que quiso. Llegó un momento en que quedó sin un peso en la bolsa, hasta sin zapatos, Sin ropa, pues. Dice que llegó a trabajar en un criadero de cerdos, ¿no? Así es. Le cuidaban cerdos. Sí. Y cuando ya tenía mucha hambre, pues no le daban de comer, quiso comer de las algarrobas, de los cerdos, la comida de los cerdos. Y se acordó y dijo, en la casa de mi padre, por lo menos los obreros, los jornaleros, tienen comida y techo. Comían bien y techo. Voy a regresar. Y viene a su padre, y quiero leerte lo que dice este pasaje en Lucas 15, del 20 al 24. Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó, y su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Pero su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que hay en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten al ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Qué hermoso pasaje de perdón. Este padre estuvo dispuesto a perdonar. ¿Se habrá llevado un peso? Se llevó media hacienda, dice. Media hacienda. Lo que le correspondía, porque era prácticamente, son dos hermanos, ¿no? Así es. Y lo dividió. ¿No se imaginan cuánto malgastó?
¿Cómo era para que estuviera enojadísimo? ¿No? Este hombre sí sabía ser liberal, ¿sí o no? Sí. Porque le dio, vino y le pidió perdón y ni siquiera le contestó, no lo malmiró como muchas veces hacemos nosotros. A veces hay miraditas que matan, Sí, ¿cierto o sí, sí. falso? Sí, A veces no necesitas decir nada, simplemente una mirada. o un gesto. Y ahí está todo. Y es donde tenemos que empezar a demostrar que somos íntegros, que Dios nos ha transformado. No hay otra manera de demostrar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, sino pidiendo perdón y sabiendo perdonar. Así es. Si no lo sabemos hacer así, no les espera un buen futuro a nuestros hijos. Crecerán siendo rencorosos, crecerán con amargura, crecerán en hiel de amargura, como dice la palabra de Dios, crecerán infelices, porque no han perdonado, porque no han aprendido a adorar a Dios, porque no han aprendido a servir a Dios, porque no han aprendido a amar, porque no han aprendido verdaderamente a vivir la vida cristiana. Entonces hoy es el tiempo de cambiar eso, es el tiempo de venir como este joven, reconocer que no hemos hecho bien, que no hemos caminado bien con Dios y venir al Padre. Él no nos va a malmirar, Él no nos va a recriminar, Él nos va a abrazar, nos va a perdonar y como dice aquí, ¿qué dijo primero? Traigan el mejor vestido, consigan el mejor anillo y traigan al becerro gordo, porque vamos a hacer fiesta, porque mi hijo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y ha sido encontrado. A lo mejor tú ya estás perdido en tus pensamientos, en tus ideas, a lo mejor estás pensando en terminar la relación con tu esposa, estás pensando en apartarte de tu familia, a lo mejor por allá hay una chicuela que te está moviendo el tapete y has decidido, no, pues mejor con esta y esta ya no, o hay muchas cosas tal vez en tu corazón, pero es el tiempo de recordar que Dios te ha dado una herencia, te dio a tu esposa, te dio a tus hijos, te dio tal vez un ministerio, tal vez un servicio, te ha dado dones. Y de todo eso vamos a entregar cuentas. Así es, eso es lo más. Tenemos que dejar a un lado nuestro orgullo y pedir perdón. Creo yo que eso es algo bien importante, ¿no? De que debemos de tomar en cuenta que como cabeza de familia vamos a entregar cuentas de lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos, ¿no? Como decía Ángel hace un rato, la mayordomía que el Señor nos ha dado y es en general la mayordomía con la familia, finanzas, negocios, todo, porque recordemos que decía que todo es de Él y para Él, ¿no? Bueno, pues ya no hay nada que decir, ¿no? A final de cuentas, lo que decían ustedes es bien cierto. Es difícil de repente como varones que nos confronten, pero recuerden lo que nos va a demandar el Señor y nos va a decir qué hiciste. Si es cierto, ya todo nos fue gratis, pero como el pueblo de Israel hay que luchar por lo que uno tiene y la verdad es que estos principios están fuertes y dice que los hijos son saetas que nos entrega el Señor. Entonces a veces hacia dónde las direccionamos hay que tomar eso mucho en cuenta. Pues yo creo que podemos orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a vivir en integridad, a vivir en perdón, a saber qué heredar a nuestros hijos, a vivir en humildad, ¿no? Y hacer un buen modelo, ¿no? Hacer un buen modelo para nuestra familia, para nuestros hijos y pues... Y otra de las cosas que creo yo que es importante que no lo veas como una carga, ¿no? Que no lo veamos como una carga, que en verdad es un privilegio estar día a día leyendo la palabra de Dios, día a día meterte en las cosas de Dios. Es un privilegio estar bien cimentado, que el Señor te esté cuidando las espaldas, que el Señor te esté cuidando, o como ahorita hablábamos, cada uno de nosotros estemos cuidándonos a cada uno, ¿no? Y pues damos gracias a Dios y ponemos este tiempo, esta palabra, creo yo que es importante. Papi, te damos gracias, Señor, por este tiempo que has permitido, que estamos aprendiendo a recibir esa herencia que has puesto en nuestras manos y que vamos a entregar cuentas y queremos entregar buenas cuentas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que nos des esa sabiduría, nos des ese entendimiento para poder entregar buenas cuentas.
muéstranos y danos, pon en nosotros un corazón con aptitudes, Señor, para que podamos ser íntegros, para entregar buenas cuentas a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Algo más que quieras agregar, Lito? Pues es todo, yo creo que es un privilegio estar con ustedes. Gracias por la invitación. Bueno, Gracias a Dios. Pues aquí en Entre Amigos creo yo que es todo y Dios te va a bendecir. Así es.